El núcleo celular es una estructura redondeada que se encuentra en el centro de la célula eucariota. Contiene la mayoría del material genético de la célula en forma de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Además, también contiene el citoplasma, líquido viscoso y los nucleolos, genes donde se produce el ARN ribosomal. El núcleo es esencial para la regulación de la expresión génica y el control de la replicación del ADN. Está rodeado por la envoltura nuclear, una bicapa lipídica compuestas por dos membranas, una externa y otra interna, que están separadas por un espacio llamado espacio perinuclear. La envoltura nuclear está perforada por poros nucleares que regulan el intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Además, está asociado con una red de filamentos proteicos llamada lámina nuclear, que proporcionan soporte Dentro del núcleo estructural. central, el ADN está organizado en cromosomas, estructuras más condensadas y visibles formadas por cromatina durante la división celular y ciertos momentos del ciclo celular. Los cromosomas son parte del genoma y contienen los genes, una unidad de herencia que se encuentra en el ADN, y otras secuencias de ADN necesarias que proporcionan instrucciones para la expresión de genotipo y fenotipo. El ADN está formado por una estructura en forma de doble hélice, que consiste en dos largas cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por tres partes principales. Primero, las bases nitrogenadas, que pueden ser adenina, que sería la A, timina, que sería la T, citosina, que sería la C, o guanina, la G. Las bases complementarias se unen mediante puentes de hidrógeno. A se une con T y C se une con G. Luego, el azúcar desoxirribosa, que es un azúcar de 5 carbonos que forma el esqueleto de la cadena ADN. Y por último, el grupo fosfato, que es un grupo fosfato que se une al azúcar desoxirribosa a través de un enlace fosfodiéster. El ciclo celular implica una serie de procesos en todo el interior de la célula. Las dos etapas principales son la interfase y la fase M o fase de mitosis. Del ciclo celular y ocupa la mayor parte del tiempo en células en división y se divide en tres subfases: G1, síntesis y G2. Durante la fase G1 la célula crece y realiza sus funciones metabólicas normales. También se prepara para la replicación del ADN y para entrar en la fase S. Durante la fase S el ADN nuclear se replica. Esto resulta en la duplicación del material genético de la célula y preparándola para la división celular subsiguiente. Durante la fase G2 la célula continúa creciendo y sintetizando proteínas. También verifica la integridad del ADN antes de entrar en la fase M. La fase M, o la fase de mitosis, se divide en varias etapas: en profase, metafase, anafase y telofase. En la profase los cromosomas se condensan, la envoltura nuclear se desintegra y los microtúbulos del uso mitótico comienzan a formarse. En la metafase, los cromosomas alineados en el ecuador de la célula forman la placa metafásica. En la anafase, los centrómeros de los cromosomas se separan y las cromátidas hermanas se mueven hacia los polos opuestos de las células. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de las células, se descondensan y se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Después de la mitosis sigue la citocinesis, donde el citoplasma de la célula se divide en dos, formando dos células. Bueno, la síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células generan proteínas a partir de la información genética contenida en el ADN. Este proceso es esencial para el funcionamiento y la supervivencia de las células y se lleva a cabo en dos etapas principales: la transcripción y la traducción. La transcripción ocurre durante la interfase del ciclo celular y la traducción principalmente durante la fase G1 y la fase G2. Durante la transcripción, una enzima llamada ARN polimerasa se une al ADN en una región específica llamada promotor y desenrolla temporalmente la doble hélice de ADN, así utilizando una de las hebras de ADN como molde. La ARN polimerasa sintetiza una cadena de ARN complementaria, siguiendo las reglas de complementariedad de base A con U, y la timina se reemplaza por el uracilo, y G con C. El ARNM, ARN mensajero, resultante contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína específica y sale del núcleo hacia el citoplasma celular. Durante la traducción, el ARNM se une a un ribosoma en el citoplasma.
Los ribosomas leen la secuencia de codones en el RNM, donde cada codón de 3 nucleótidos codifica para un aminoácido específico. Los ARN de transferencia, RNT, transportan los aminoácidos correspondientes al codón en el RNM. Los aminoácidos se ensamblan en una cadena polipeptídica en el ribosoma, siguiendo la secuencia de codones en el RNM. La cadena polipeptídica resultante se pliega y se modifica para formar una proteína funcional.